El encuentro para ti, por Mundo Católico, construyendo la... Buenas noches, queridos amigos y seguidores de este programa, La verdadera devoción al corazón de Jesús. Un día más acudimos puntuales a esta cita con el corazón de Jesús y vamos a tratar, como ya estamos haciendo en los programas anteriores, profundizar para conocer qué hay detrás de estas palabras a veces tan conocidas, tan manidas, ¿no? La devoción al corazón de Jesús, pero en cambio, pues muchas veces donde hay tanta ignorancia y tanta falta de conocimiento de qué significado tiene realmente para nuestra vida espiritual. Y como veníamos haciendo ya en programas anteriores, pues vamos sobre todo en esta ocasión pues aprovechar la propia Escritura, esa gran carta de amor que nos ha escrito Dios, donde tenemos todo está ahí en la Escritura, en la Biblia, y ahí pues vamos a dedicarnos a profundizar. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque conociendo quién es el corazón de Jesús, quién es Jesús, pues podremos amarle más. Y cuanto más meditemos y contemplemos pues este misterio, gran misterio del corazón de Jesús, que aparece en tantas ocasiones en toda la Escritura, pues podremos amarle todavía con mucha más profundidad y entregarle a Él. Ese es un poco todo el propósito de este programa y de estos programas que llevamos haciendo. Y para ello pues tenemos aquí al equipo habitual, que han estado trabajando muy intensamente para sacar adelante el programa de hoy. Óscar. Buenas tardes, José Antonio. Marisa. Hola, muy buenas noches. Y Sonia, que esta vez no falta, ¿verdad? Muy bien. No. La tenemos aquí también. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar con el título de este programa para centrar un poco de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Y si, Marisa, si eres tan amable. Muy bien. Dios muestra su corazón en la muerte en la cruz, la lanzada. Bueno, vaya título, ¿eh? Esto... Bueno, de hecho, casi esto es empezar un poco como por el final, ¿no? Más que por el principio, casi irnos al final. Y realmente el título pues es muy sugerente, porque lo que nos está diciendo es Dios muestra su corazón en la muerte en la cruz. Realmente toda vida de una persona pues no se puede valorar hasta que no llega el momento final, ¿no? El momento de la muerte, que es lo que cierra la vida de una persona. Incluso el cómo muere una persona pues muchas veces es todo un signo de cómo ha sido esa persona. Y lógicamente en el caso de Jesucristo pues todavía con muchísima más razón el momento final de su muerte pues tiene que revelarnos lo más profundo de su corazón, tiene que estar ahí, ¿no? Y por tanto pues en eso vamos a centrar este programa, nos vamos a centrar en este último momento de la vida de Jesús, en este momento donde termina y culmina con esa lanzada que vamos a ver muy en profundidad todo lo que significa y nos vamos a quedar incluso asombrados, yo creo, pues de todo lo que hay ahí, ¿no? Realmente para ello vamos a utilizar además a San Juan. San Juan, por centrar un poquito el tema, San Juan realmente, como decía Orígenes, ¿no? Uno de los santos padres del siglo III, pues clasificaba un poco la importancia, ¿no? Dentro de la Biblia, pues todos los elementos que hay. Y decía Orígenes pues que dentro de la Biblia, pues claro, lo más importante es el Nuevo Testamento y dentro de eso pues los Evangelios. Pero él especialmente hablaba de San Juan y decía que lo mejor de todo era San Juan, ¿no? Era el que mejor había recogido, el más teológico, el que más profundizaba. Y dentro de eso, pues efectivamente la parte de la pasión, ¿no? La pasión es como la cumbre, la guinda de San Juan. Y por tanto, pues ahí es donde nos vamos a mover, ¿no? Puedo decir, en la perla, ¿no? En lo más central de la Escritura, a través y por medio de San Juan, que además él le daba una importancia grandísima, extraordinaria a este texto en el que vamos a comenzar nuestro estudio. Le da un estilo muy solemne, muy cuidado, tremendamente cuidado, que no es incluso habitual en el resto del Antiguo Testamento, ¿no? Y hay que pensar pues que San Juan estuvo allí, estuvo como testigo, él vio todo lo que pasó ahí y por tanto y durante toda su vida meditó sobre eso
y es al final de su vida cuando él escribe este Evangelio, después de una vida riquísima, de un conocimiento muy profundo de quién era Jesús. Por tanto, realmente tenemos que examinar con mucho cuidado y con mucha atención pues todo lo que vamos a ver ahora en esta parte final del Evangelio de San Juan, ¿no? San Juan era muy consciente de que Jesús había hablado de esto, él se acordaba mucho de que Jesús había hablado de la hora, ¿no? de la hora, y desde luego él pretende, ¿no? pues revelar este sentido de la muerte y vida de Jesús. Y para ello pues vamos a escuchar este párrafo. Como era la parascebe, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, los judíos rogaron a Pilato que les rompieran las piernas y los retirasen. Vinieron los soldados y rompieron las piernas al primero y al otro que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús, al verle ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza, y al instante brotó sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura. No le quebrantarán ni un hueso. Y también otro pasaje de la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Bueno, pues este párrafo que acabamos de escuchar, que probablemente pues sí es muy conocido, ¿no? Y todos pues recordamos estos hechos que suceden y que describe San Juan. Pero como decíamos antes, pues hay que entender muy bien este pasaje, porque si entendemos bien este pasaje, probablemente estamos entendiendo todo el sentido del Evangelio de San Juan. Y para conocer un poco pues qué hay aquí, ¿no? en toda esta estructura, pues vamos a pedirle a Óscar, que lo ha estado estudiando muy a fondo, pues a ver qué nos puede decir, ¿no? acerca de todo esto, ¿no? Pues apasionante, José Antonio, estudiar un poco a San Juan y en la forma que tenía de escribir, no solamente él, sino en un estilo que tiene un nombre que vamos a decir que es estilo quiástico. Es un estilo, una forma de expresarse muy común en los hebreos. Y estudiando este estilo en el texto de San Juan vamos a ver clarísimamente cómo el texto, todo el Evangelio, pero como decías antes, la pasión contada por San Juan no es un mero narrar los hechos que ocurrieron, ¿no? Está muy estudiado, ¿no? Ya lo veremos, ¿no? Entonces, estudiando el estilo quiástico, quizás podríamos, para poderlo explicar y para que se entienda mejor, para que nuestros oyentes lo puedan entender mejor, poder poner quizás un ejemplo, una palabra, un paralelismo, ¿no? Para poder entender mejor en qué consiste el estilo quiástico, ¿no? Y que me perdonen los oyentes, pero pues claro, no queda tan fino, ¿no? Decir estilo en bocadillo, ¿no? A lo mejor no queda tan fino decirlo de esta manera, pero se entiende bastante bien, ¿no? ¿Qué es el estilo quiástico, el estilo en bocadillo? Un bocadillo pues consiste en un trozo de pan, dentro pues lo que sea, jamón o lo que sea, y después otro trozo de pan, ¿no? Y lo importante dentro del bocadillo pues es lo que va dentro de los dos trozos de pan. Yo no sé si en México se utilizan mucho los bocadillos, en España los hacemos mucho, es muy típico, ¿no? Hay en otras partes en las que no hay dos partes de pan. Bueno, pues vamos a hablar de eso, ¿no? O sea, pan, jamón, pan. Bueno, pues el estilo que utiliza San Juan en este texto que hemos leído es ese mismo estilo, se llama estilo quiástico, porque hay una primera parte, digamos, que podríamos llamar así más técnicamente una fase A, una primera parte A,
¿no? Va a haber una parte A', que va a ser la otra parte del bocadillo, y entre medias de esas perícopas o de esos textos que forman como el bocadillo, la parte del pan, va a estar la parte importante, ¿no? Es la forma que tiene San Juan, o el estilo quiástico, el estilo hebreo de escribir, de darle más importancia a esa parte central envuelta, digamos, en esos dos textos muy parecidos, A y A', ¿no? Y vamos a verlo dentro de lo que es el texto que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, al principio, en la fase A, en la parte A, empieza hablando San Juan, da dos frases, una en estilo negativo y otra en estilo positivo, ¿no? Dice en el estilo negativo: no le rompieron las piernas, ¿no? No le rompieron las piernas, ¿no? Y a continuación da una frase en sentido positivo. Dice: uno de los soldados le atravesó el costado y al punto salió sangre y agua. Esa es como la primera parte del bocadillo, o la fase A, la parte A. La parte A', que sería la que iría al final de la perícopa que hemos escuchado, o del texto que hemos escuchado, está en paralelo con esa parte A que hemos visto. Se llamaría A', y tiene también dos frases que después entenderemos mejor y nos explicarán mejor. Tiene también dos frases en paralelo a estas primeras frases de la parte A, ¿no? Una acción negativa, dice, que es una cita bíblica de Ezequiel, donde dice que se le prohibirá, no se le quebrará ningún hueso al Cordero Pascual, y una segunda una acción positiva, que es: mirarán al que traspasaron. Después lo veremos más en concreto, ¿no? En Zacarías. Bien, vemos un paralelismo entre estas dos partes del bocadillo, entre estas dos partes A y A', y en el medio es donde, en teoría, está la parte importante, ¿no? ¿Y cómo se llama la parte del medio? Se llama la parte B, ¿no? O sea, estamos A, B y A', o si lo queremos decir, A y A', y entre medias B. ¿Y qué dice en la parte esa de B, no? Pues dice la parte más importante, esa es la parte a la que le quiere dar más importancia San Juan. Y dice: el que lo ha visto da testimonio. Su testimonio es verdadero. ¿A quién se está refiriendo? Al testigo que está hablando, a San Juan, a sí mismo, está hablando de sí mismo, ¿no? Pero a continuación dice: él sabe que dice la verdad. ¿Y quién es ese él que dice la verdad? Bueno, pues tradicionalmente se ha pensado que se refería a San Juan a sí mismo también, pero después, en realidad, tenemos que darnos cuenta, ¿no? La moderna exégesis, los teólogos modernos han visto que en realidad no se estaba refiriendo a él, ¿no? Porque la palabra que se utiliza en el griego para referirse a él sabe que dice la verdad, ese él, la palabra que se utiliza es ekeinos. Recordemos que el Evangelio de San Juan está escrito en griego, ekeinos, que en realidad significa, nunca se utiliza para referirse a uno mismo, ¿no? Si San Juan hubiese querido referirse a sí mismo, hubiese utilizado otra palabra en griego que es autos. Pero no, utiliza la palabra ekeinos, que en realidad nunca, como decimos, se utiliza para referirse a uno mismo. Por lo tanto, muchos teólogos han visto en este él sabe que dice la verdad una referencia en realidad a Jesucristo, ¿no? Está poniendo San Juan a Jesús o a Dios Padre, lo está poniendo por testigo, o sea, está haciendo un juramento delante de Dios, que, como sabemos, para los hebreos jurar por Dios era una cosa, hacerlo en vano, y para nosotros también hay un mandamiento, hacerlo en vano era grave, era un pecado grave, ¿no? Bueno, pues lo pone a Dios por testigo para dar la importancia que realmente tiene este texto entre medias. ¿Y cuál es la finalidad, o por qué es tan importante, o por qué pone a Dios de por medio? Después lo veremos, ¿no? Pero en realidad lo que nos va a venir a decir este texto es que también, o sea, para que vosotros, después lo dice, ¿no? Dice, para que vosotros también creáis, ¿no? O sea, para que vosotros también creáis es la parte realmente importante. Y esta es la forma, este es el estilo, como decíamos, quiástico, de una manera un poco más bruta, dicho más bruto, pues en bocadillo, ¿no?
esta es la forma que tenían los hebreos y la forma que le da San Juan al texto de la Pasión para darle importancia a una determinada parte, y además vemos cómo todo el texto de San Juan está repleto de este estilo quiástico y cómo vemos que es muy importante y que está extremadamente medido lo que dice San Juan, no es simplemente un decir por decir, ¿no? Pues gracias, Óscar, porque sí nos has dejado muy impresionados, ¿no? Aparentemente uno lee esto, claro, no percibe, ¿no?, toda esta complejidad y sobre todo toda esta precisión, ¿no?, en lo que él nos quiere decir. Vamos a ver si para completar esta estructura que nos has comentado, a ver si por un lado Sonia y luego Marisa nos podéis un poco completar la parte del final, ¿no?, de la estructura, es decir, para tener una visión conjunta de todo esto. Sí, tal como ha dicho Óscar, pues en la parte A correspondería a los versículos 33 y 34, la parte B a los versículos 37 y la A' que incide en la idea del versículo 33 y 34 corresponde a los versículos 36 y 37. Repito, A' correspondería a los versículos 36 y 37, que se vuelve a incidir San Juan incide en la idea, pero no solamente que incide en la idea, sino que hace referencia, recuerda en este momento las profecías que se las profecías que se referían al Cordero Pascual, ¿no? Concretamente en el texto de Ezequiel 12, ¿no?, que prohíbe romper al Cordero Pascual con el que se iba a cenar, pues no se le romperá ningún hueso, ¿no? Coincide justamente también en la cronología de San Juan, en este momento, justo cuando ocurre esto, pues se están inmolando los corderos pascuales en el templo, ¿no? Y también la hora coincide con la hora sexta en que Jesús muere, y era un momento en que comenzaba la celebración litúrgica ritual de la Pascua, ¿no?, ofreciendo el sacrificio de los corderos. Por eso recuerda a Ezequiel en este momento, no se le romperá ningún hueso, ¿no? Y luego, esta sería la parte negativa, como hemos dicho, en esta estructura de bocadillo siempre hay una parte, en el A había una parte negativa, no se le quebrará ningún hueso, y una parte positiva, es decir, enuncia un hecho y vuelve a repetirlo en el versículo 37, donde dice, o también otra escritura, mirarán al que atravesaron. Sí, esa es la segunda cita bíblica, la parte positiva. Y Juan entiende que en esa frase, ¿no?, se cumple la profecía de Zacarías. Dice en Zacarías 12, mirarán al que atravesaron. Una frase que sintetiza muy bien, ¿no?, todo lo que ha sido la pasión, mirarán al que atravesaron. Y también lo ve San Juan y lo vuelve a resaltar luego en el Apocalipsis, en el capítulo 1, que dice: he aquí que viene sobre las nubes, todos los ojos lo verán, también los que le traspasaron, todo el mundo mirará. Por eso, San Juan, cuando está al pie de la cruz y ve el corazón traspasado de Jesús, pues comprende eso, ¿no?, que las profecías de Zacarías, no solo del capítulo 12, sino también de los que hay alrededor de ese capítulo, ¿no?, se están cumpliendo en Jesús, y que además ese cumplimiento no termina en ese momento de la cruz, sino que tiene como un sentido escatológico para el futuro, ¿no? Y todas las generaciones pues tendrán que mirar al que atravesaron, al corazón atravesado de Jesús. Muy bien, bueno, pues todavía mucho más completo todo esto que estáis diciendo. La verdad es que este texto, en cuanto hemos profundizado un poquito, se ve toda la profundidad y la riqueza que tiene, porque además, claro, por eso este programa es la verdadera devoción al corazón de Jesús, porque es que estamos hablando del corazón de Jesús, ¿no? Por tanto, aquí hay algo central en lo que es la devoción al corazón de Jesús, y que San Juan de alguna forma pues nos quiere transmitir. Y por tanto, pues hay algo que es que San Juan ha comprendido, ¿no? O sea, que él o lo entendió o entendería en ese momento, pero que a lo largo de su vida eso se le quedó grabado. A lo largo de su vida, pues él ha ido meditándolo, profundizando en ello. Y realmente, claro, aquí lo que se nos presenta primero es que el corazón de Jesús está abierto, plenamente abierto. O sea, que cuando él hace toda esta precisión para dejar claro
que le da esta solemnidad de que hay testigos, de que estos testigos dan fehacientemente de que esto realmente se ha producido. Pone como testigos incluso la propia Escritura, ¿no? No solo él está testigo, pone a Jesús por testigo, como nos decía antes Óscar, sino que además la propia Escritura atestigua lo que está pasando ahí, que se están cumpliendo esas profecías. Y lo central de esto es que, y aquí, bueno, se puede profundizar todavía mucho más, iremos avanzando más, pero lo que nos está diciendo es que aquí está el corazón de Dios abierto para nosotros. Presente en ese mismo momento, además, cuando se produce la muerte de Jesús, el velo del templo se rasga. Presente hay ese gran terremoto, a la vez que se produce todo esto, se produce el gran terremoto, y el velo del templo se rasga y se parte por la mitad. Ese velo del templo lo que protegía era el Sancta Sanctorum, el sitio más santo del templo, donde no podía pasar nadie. O sea, de alguna forma la visión de Dios estaba prohibida, nadie podía ver a Dios, y ese sitio, Sancta Sanctorum, solo entraba el sumo sacerdote una vez al año para realizar allí un sacrificio. Y en ese momento que por un lado se rasga el corazón de Jesús, se rasga también el velo del templo, donde nos están diciendo que ya termina el templo, termina el culto antiguo, y que Dios ya no está más velado, sino que a partir de ahora ya se le puede ver, se le puede contemplar, porque no solo ya que veamos a Jesús, que efectivamente es Dios, no hecho carne, ya quien hemos visto a lo largo de esos 3 años de vida pública, sino que todavía mucho más profundo, y es que su propio corazón está abierto, y está abierto para que nosotros entremos en lo más profundo de su intimidad. Por tanto, es algo que tiene un simbolismo y un significado profundísimo en nuestra vida espiritual. O sea, tanto nos ha amado Jesús, que incluso no ha dejado de abrir lo más profundo que tiene en él, su intimidad, para que podamos entrar, o sea, para que podamos ser sus amigos íntimos, los amigos más íntimos, y tengamos ese trato con él. Bueno, se podrían decir más cosas, pero vamos a seguir avanzando, porque si no, no terminaríamos nunca el programa. Entonces, bueno, vamos a ver, yo a partir de aquí pues se me ocurre la siguiente pregunta, ¿no? Y es un poco ¿qué idea tiene San Juan al poner este párrafo, ¿no? O sea, ¿qué podríamos entender, qué pretende él de poner este párrafo, y qué pretende que consigamos, ¿no?, meditando este párrafo, ¿no? A ver si Óscar nos quiere decir algo. Sí, el mismo San Juan lo dice, ¿no?, en el mismo texto. Como hemos visto, la parte importante está en el medio, y en el medio al final habla de la finalidad, ¿no? Dice, para que vosotros también creáis. O sea, que esa es la finalidad del texto y las razones del relato de San Juan, ¿no? Más bien, más que para que lo creamos, dice San Juan, para que creamos, ¿no? O sea, que no es lo más importante que creemos un hecho concreto, ¿no?, sino que creamos ¿en quién? En Jesucristo, no en el hecho concreto, sino en Jesucristo, ¿no? La palabra, además, creer en hebreo no significa lo mismo que significa para nosotros. Creer para nosotros, bueno, pues es un mero hecho intelectual, creo en algo, o creo o no creo en algo, pero eso no me ata, ni me mueve a hacer nada, ni me compromete a nada, ¿no? Sin embargo, en el hebreo, la palabra creer, que se utiliza, por cierto, 98 veces en el Evangelio, es la palabra pisteuo, sí que tiene un sentido de compromiso y de adhesión en lo que crees, ¿no? O sea, que si tú decías yo creo en Jesucristo, lo que estabas diciendo es que te adherías plenamente a su persona y a su obra y a su mandamiento, ¿no? No es como hoy, ¿no? Uno puede decir yo creo que la tierra es plana o es redonda, pero eso no me compromete. No, en aquel entonces creer significaba una cosa completamente distinta, ¿no? Y te obligaba, digamos, a vivir consecuentemente con esa creencia que tenías, ¿no? Por eso la primera carta de San Juan, no el Evangelio, sino la primera carta, empieza diciendo: lo que hemos visto os lo anunciamos. O sea, un poco en paralelo a lo que estamos hablando ahora, ¿no? O sea, incide San Juan en ¿para qué?
¿para qué te cuento esto? ¿O para qué el rasgarse el velo? ¿O para qué el rasgarse el corazón de Jesús? ¿Y para qué os lo cuento? ¿Y para qué doy testimonio? ¿Y para qué doy testimonio delante de Dios? Pues para que creamos, ¿no? Lo que hemos visto os lo anunciamos, para que vosotros también estéis en comunión con nosotros, ¿no? O sea, lo que busca en un principio es la comunión, la común unión, la comunión de todos los creyentes en esa creencia y en el seguir a Jesucristo, ¿no? Y después también dice en esa primera carta, dice, os lo escribimos para que vuestro gozo sea completo. Y ahí tenemos el segundo motivo. O sea, las dos motivaciones que tiene San Juan al contarnos este relato es para que nos adhiramos a ello, para que nos adhiramos a la comunión de todos los santos, y por otro lado para que nuestro gozo, claro, lógicamente, en esa comunión sea completa, ¿no? En el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, Jesús mismo dice: os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea pleno. Insiste, ¿no?, en este hecho. Y bueno, un poco el testimonio de la lanzada, ¿no? Pues eso, para que también nosotros creamos. Ese es el testimonio, ¿no?, en general, para que creamos. Y busca, ya para resumir quizás, ese provocar una respuesta en nosotros, ¿no? Esa creencia lo que busca es provocar una respuesta y crear dentro de nosotros esa chispa del amor, ¿no?, que tenemos que tener siempre hacia Jesucristo, hacia su obra y hacia su mandamiento, ¿no? Muy bien, Óscar, pues muy, muy interesante. Y vamos a seguir un poquito alrededor ya para ir completando. Yo también me llama mucho la atención esto de la herida, ¿no? Porque en el fondo estás hablando del corazón de Jesús, estás hablando de esta herida que se le produce. ¿Qué más podemos decir acerca de la herida del corazón de Jesús? A ver, Marisa, por ejemplo. Pues eso, ¿no? Uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, ¿no? Y aunque en alguna revista, en algún artículo, pues han podido insinuar, ¿no?, que fue como simplemente un pinchazo, un rasguñillo lo que le hicieron, pues en realidad no es cierto, ¿no? Existe el peligro ese de rebajar los hechos, ¿no? Y es que puede que haya confundido el verbo que utiliza la Biblia, ¿no?, que utiliza el verbo enixen, ¿no?, que significa golpear. Pero hay muchas razones que ahora iremos viendo, ¿no?, pues para demostrar que no fue simplemente un rasguño, ¿no?, sino que fue una verdadera herida grande. Pues mira, por ejemplo, la misma narración de San Juan, ¿no?, dice que salió sangre y agua en el versículo 34. Pues esto no puede ocurrir si la herida no es profunda. La sangre sale de la aurícula derecha, que está llena de sangre líquida en los cadáveres recientes, y el agua pues sale del pericardio, que en realidad es suero, pero claro, como San Juan no tenía un laboratorio, pues él decía que era agua, ¿no? Lo que a él le parecía es que era agua. Después, por otro lado, San Juan pone por testigo a Dios, como bien nos habéis explicado. Y si pone por testigo a Dios es porque considera que es algo importante en lo que quiere que creamos, ¿no? Y no se va a basar en algo que no existió o en una herida superficial. Por otro lado, cuando dice mirarán al que traspasaron, el verbo que utiliza ahí San Juan en el texto original griego es exekentesa, del verbo ekenteo, que significa taladrar clavando, que significa atravesar, ¿no? Y por eso una persona que está clavada, azotada, coronada de espinas, ensangrentado, pues nadie se va a fijar en un rasguñito pequeño que tuviera, ¿no? O sea, que debía tener una herida grande. Además, también en las apariciones de la Pascua, pues se nos confirma, ¿no? El día de la resurrección puede mostrar a los apóstoles las manos y el costado. Y 8 días después, cuando se aparece Jesús, estando presente ya Tomás, le dice: acerca tu dedo, aquí tienes mis manos. Pues Tomás le había dicho eso, ¿no?, de que mientras no viera no creía. Y le dijo: mientras no meta mi dedo en las heridas de sus manos, luego el dedo tendría que caber en las heridas de las manos, y mientras no meta mi mano en la herida del costado, o sea que su mano podría caber en la herida del costado, luego era más grande. Pues Jesús dice: trae tu mano y métela en mi costado. O sea,
que hay muchos lugares en la Sagrada Escritura, ¿no?, donde vemos que la herida era una herida grande, no era un simple rasguño. Además también en los datos de la Sábana Santa, ¿no?, de Turín, pues el doctor Barbet nos dice, la lanzada tuvo lugar poco después de la muerte. En la herida del costado de Jesús, tal como se ve en la Sábana Santa, no hay turgencias en los labios de la herida. La sangre que brota es densa, es oscura, como de uno que ya está muerto. Y la herida mide de ancho 1,4 centímetros y de largo 4,4 centímetros. Y esto coincide con el tamaño del pilum romano, que era una lanza, algo así como una jabalina, que utilizaban ellos como una lanza corta, que la podían utilizar tanto para defenderse como para lanzarla así en un momento dado. Luego, resumiendo, que podemos afirmar que el soldado abrió una herida profunda en el costado de Jesús, ¿no? Y además este hecho pues tiene una importancia muy grande, ¿no?, teológica y espiritual, que se recoge en la espiritualidad del corazón de Jesús. Muy bien, Marisa, pues por este resumen, que también es importante, efectivamente, que entendamos y que tengamos claro y que no se nos olvide, porque ya de por sí el hecho de pensar en el corazón atravesado de Jesús por nosotros, porque Él sí lo permitió, está claro que no es algo gratuito, no es algo accidental que se le ocurrió al soldado romano pues hacerlo, ¿no? Realmente hay todo un propósito del Señor, que es lo que entiende San Juan, y es lo que quiere y vuelve a insistir, y vuelve, pues le da tantas vueltas, ¿no?, y le da tanta solemnidad, y quiere que miremos, ¿no?, volvemos otra vez a esa frase, ¿no?, y miraron al que traspasaron, que no es solo mirar, o sea, es realmente, podríamos decir, es contemplar, o sea, es que meditemos y contemplemos ese momento, esa situación, ese estado en el que queda Jesús, porque ahí es donde nos está Él manifestando plenamente su amor, ¿no? Bueno, vamos a continuar, pero primero vamos a hacer un pequeño intervalo musical y seguimos a continuación.
al corazón de Jesús. Y continuamos pues, con este texto de San Juan. Hay algunos teólogos que incluso dicen que tal vez sea el texto más importante. Y desde luego pues este es un hecho que lo que se narra aquí tiene una perspectiva teológica muy, muy profundísima, que recoge además tal vez lo más esencial de la espiritualidad del corazón de Jesús. Estoy recordando ahora, por ejemplo, San Juan Pablo II, cuando se produce la canonización de Santa Faustina Kowalska, pues él habla de este hecho, porque si yo creo que todos recordamos o tenemos en la imagen este cuadro de la Divina Misericordia, este cuadro que el propio Jesús le manda pintar a Santa Faustina, le encarga que se pinte, y en ese cuadro de la Divina Misericordia, pues obviamente aparece el pecho de Jesús con esa apertura, ¿no?, luminoso. Es la llaga, parece la llaga luminosa, y de esa llaga surgen dos luces, dos rayos de luz, uno precisamente de color rojo, otro de color blanco. Ese color rojo que representa precisamente la sangre y el agua que corresponde con el relato de San Juan, y que tiene además esa profunda significación que todos los santos padres pues, han coincidido en la sangre como símbolo del sacrificio de la cruz y por tanto del don eucarístico como signo de la Eucaristía, y el agua como signo también del bautismo, porque en ese momento es cuando se produce se culmina la redención, y a partir de ahí queda abierto el cielo y queda abierto la redención del pecado original, y ese agua simboliza ese bautismo a través del cual se nos va a dar el don del Espíritu. Por tanto, bueno, pues vemos la tremenda importancia y las múltiples perspectivas, ¿no?, que podemos sacar de todo este texto. Y vamos a continuar, porque yo creo que todavía se le puede sacar un poquito más de jugo, ¿no?, y de cosas que nos puedan ser valiosas luego para nuestro conocimiento del corazón de Jesús, nuestra meditación. Y vamos a entrar un poquito en también todo lo que es las profecías que había alrededor de este hecho. Hemos visto algunas, las propias que cita San Juan, que pone como testigos del cumplimiento de ese hecho, pero hay más profecías que hablan de esto, profecías que a lo mejor eran oscuras, que no se entendían bien, pero que una vez producido esta muerte de Jesús, este último hecho, la muerte de Jesús, de repente se aclaran, ¿no?, y toman todo el significado. Y estas profecías pues, nos van a dar también mucha luz para entender todo el significado de este momento, ¿no? Le voy a pedir a Sonia, a ver que se ha preparado también esto, a ver un poquito, a ver qué profecías hay del Antiguo Testamento que podamos ligar con este hecho, ¿no?, que está ocurriendo ahí. Sí, bueno, pues San Juan en el momento de la apertura del costado de Jesús con la lanzada, pues recuerda, o en ese momento recibe pues una luz, ¿no?, en el que recuerda las profecías del capítulo 12, 13 y 14 de Zacarías. En el capítulo 12 quiero leer, por ejemplo, el texto, ¿no? Dice en Zacarías 12, dice: aquel día, un día futuro, promete Dios, derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de misericordia, y mirarán al que atravesaron. Esto en el capítulo 12. Y vemos el paralelismo también, como en el capítulo 13 del mismo Zacarías, encontramos siempre aquel día. Para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén habrá una fuente abierta para lavar el pecado y la impureza. O sea que ya nos va anticipando cómo no podemos lavarnos en ese costado, la impureza en ese agua del costado de Cristo, ¿no? Y en que San Juan comprende que es este momento y que se prolongará a lo largo de los siglos, salen aguas vivas, y serán vivas tanto en verano como en invierno, y será Dios Rey. Esto lo comprende San Juan precisamente en el momento de que ve el corazón abierto de Jesús, y para entenderlo mejor recurre San Juan a la fiesta que tenían los judíos, que era la fiesta de los tabernáculos.
Bueno, pues vamos a ver esto de esto que nos ha dejado aquí Sonia, así un poco la curiosidad, ¿no? ¿Qué tiene que ver lo de la fiesta de los tabernáculos con todo esto del agua, ¿no? Este agua misteriosa, ¿no? Y este agua viva, ¿no? Que es una expresión, lo del agua viva, que sí es cierto que suena mucho. Nos ha leído aquí capítulo 14, pero yo creo a mí esto del agua viva me suena, ¿no? De muchos más sitios a lo largo de la escritura. Pero bueno, ¿qué tiene que ver entonces esto con los tabernáculos? A ver. Sí, la verdad, muy bonito, porque cuando me lo estaba preparando, hay cosas en el Antiguo Testamento que vemos clarísimamente el paralelismo con el Nuevo, ¿no? Y todos los cristianos tenemos o deberíamos tenerlo más o menos claro. Sin embargo, por ejemplo, la Pascua, ¿no? La Pascua judía es evidente y nos resulta súper evidente a los cristianos que tiene un paralelismo con la Pascua nuestra, ¿no? La Pascua de Jesús, el verdadero Cordero, ¿no? Sin embargo, los judíos tienen una fiesta que no tiene ese paralelismo al menos tan claro, ¿no? Que es la fiesta de los tabernáculos. Ellos tienen esa fiesta y yo creo que la siguen teniendo, que es muy bonita y que al estudiarla pues me ha gustado mucho, ¿no? Se hacía más o menos hacia el otoño y era una fiesta que tenían los judíos para agradecer sobre todo los beneficios obtenidos de Dios, digamos, durante el Éxodo. Es decir, como sabemos, el Éxodo es ese momento o ese viaje que hace el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios, el pueblo de Israel, según sale de Egipto, liberado por Dios, durante esos 40 años de peregrinación por el desierto hasta la tierra prometida. Bueno, pues durante ese tiempo, claro, ya nos imaginamos que por el desierto uno de los recursos más importantes era el agua, ¿no? Y hay momentos en los que el pueblo de Israel se quejan a Moisés porque no tienen agua, ¿no? Bueno, pues Moisés hace brotar, como sabemos, agua de una roca. O por ejemplo provoca que haya lluvia, ¿no? Y también se utiliza la fiesta de tabernáculos, o también durante la fiesta de los tabernáculos se agradece la lluvia, ¿no? Para la próxima cosecha, o se pide a Dios que haya lluvia generosa para la próxima cosecha, ¿no? Bien, esas son como en agradecimiento a lo que pasó, a ese sacar agua y ese obtener agua por parte de Dios durante el Éxodo. Y ese pedir agua para la próxima cosecha es una parte, ¿no? Pero también durante la fiesta de los tabernáculos se pedía por ese agua misteriosa, ¿no? Que ya se anuncia en el Antiguo Testamento y que para los judíos se dice misteriosa porque no se entendía bien qué significaba este agua misteriosa, ¿no? Se hacía una procesión, hacía una procesión como parte de esa fiesta, en la que se cogía agua, llevando agua, ¿no? Que se cogía de la fuente de Siloé, es una fuente importante, hasta el templo, ¿no? En esa procesión se cantaban textos, pues eso, recordando el agua que bebieron durante el Éxodo y pidiendo, se cantan textos pidiendo ese agua misteriosa, que es una promesa de Dios que va a ser cumplida, pero que ellos no saben cuándo va a ser cumplida y de qué modo. No entienden qué es ese agua misteriosa, ¿no? Se cantaba Isaías 48, ¿no? No padecieron sed en los sequedales, a donde los llevó en el desierto del Sinaí, que hizo brotar para ellos agua de la roca, ¿no? O ese otro texto también, de Isaías también, dice: sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador. Esas aguas misteriosas que no se saben de qué manera van a salir. Se sabe que a lo mejor puedan ser del Salvador, pero no se tenía muy claro, ¿no? San Pablo, comentando todo esto y recordando un poco el episodio en que Moisés efectivamente toca la roca de la que saldrá agua, dice que esa roca era Cristo. Esa roca es Cristo. La roca que toca Moisés es Cristo. Es una prefiguración de Cristo, igual que cuando Jesucristo dice el Hijo del Hombre tiene que ser elevado, y se refiere también a esa prefiguración de la elevación de la serpiente para que los mordidos de serpiente pudieran ser curados. Pues esa roca, igual que eso, esa roca que toca Moisés para hacer salir agua, esa roca es Cristo, ¿no? Bueno, en el ambiente de esa fiesta se agradecía y se pedía
Y en un momento determinado, durante una de esas fiestas de los tabernáculos, en el que pues estaba Jesús delante, ¿no? Y se lee en el Evangelio que durante esa fiesta Jesús gritó: si alguno tiene sed. Claro, ahora lo entendemos, ¿no? Al entender un poco la fiesta de los tabernáculos y de que se refería al agua, entendemos esta frase de Jesús, ¿no? Dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que beba de mí, dice, de su seno brotarán ríos de agua viva, ¿no? Bueno, impresionante, Óscar. O sea, que realmente en ese momento, claro, ahora ya se entiende todo mucho más, ¿no? O sea, que el pueblo judío pues esperaba ese agua viva y es Jesús en ese momento el que él se presenta precisamente como la fuente del agua viva, ¿no? Con lo cual, que además esto, claro, enlaza con lo que veíamos antes, ¿no? Que finalmente él anuncia, se presenta como fuente de agua viva, pero es que luego lo va a hacer realidad en su pasión, en ese último momento de la pasión, derramando realmente ese agua viva, que es el agua del bautismo. Entonces, o sea, que vemos aquí una... como impresionante, ¿no? Realmente cómo es la palabra de Dios y cómo Dios va preparando todo y cómo nos va mostrando todo, ¿no? Y cómo toda profecía pues también se cumple de una forma muchas veces insospechada y con un alcance mucho mayor y con una fuerza mucho mayor de lo que nosotros en nuestro limitado conocimiento pues muchas veces nos imaginamos, ¿no? Bueno, por seguir un poco en esto que hemos empezado, que yo creo que tiene mucho interés, esta frase también tan importante, ¿no? que dice Jesús de si alguno tiene sed, ¿hay algo también que podamos sacar de él o que han dicho, pues no sé, los teólogos, los santos padres, etcétera, ¿no? No sé, a ver, Marisa, si nos puede decir algo. Sí, pues en este texto, ¿no? Pues cabe preguntarse, ¿no? ¿De dónde brotarán los ríos de agua viva? Y es que la respuesta a esta pregunta depende de cómo estén colocados la puntuación en esa frase. Y es que antiguamente, ni en hebreo ni en griego, en la época que se escribió este texto, pues se ponían puntos y comas, no se utilizaban para escribir, ¿no? Es una costumbre más moderna esto, ¿no? Y entonces las comas y los puntos que vemos ahora y que leemos en la Biblia, en realidad lo han colocado los traductores según ellos han pensado cómo debería ser, ¿no? Sin embargo, justo en esta frase, ¿no? Pues según dónde lo coloquemos, pues te puede decir un sentido u otro diferente, ¿no? El padre Hugo Ranner ha estudiado mucho la historia de este texto, ¿no? Y él ve dos formas, ¿no? O sea, la forma tradicional en la que se puntuaba, ¿no? Que es una forma apoyada por Orígenes, ¿no? Y por los padres griegos, puntuaría de la siguiente manera la frase. Quedaría así: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, punto. El que cree en mí, coma, como dice la Escritura, de su seno brotarán ríos de agua viva. Según esta puntuación, el origen de donde brotarán esos torrentes de agua viva son los creyentes, ¿no? Y esto lo apoya pues algunos textos, ¿no? De, por ejemplo, Isaías 58, cuando dice: serás como manantial cuyas aguas nunca faltan. O también se puede referir al capítulo de la Samaritana, ¿no? Cuando Jesús le dice: el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna. O sea, como que en esta puntuación tradicional, como que el origen son los fieles, ¿no? Los que creen en Jesús. Sin embargo, hay otra forma de puntuar la frase, que es, según el padre Hugo Ranner, la efesina, que sería así: si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que cree en mí, punto. Como dice la Escritura, de su seno brotarán ríos de agua viva. En este caso, los torrentes de agua viva brotan del corazón de Jesús. Esta puntuación efesina, ¿no? También la apoyan pues padres de la Iglesia, ¿no? Y hay testimonios desde el siglo II, ¿no? Concretamente de San Hipólito, que era discípulo de Ireneo, y esta a su vez era de San Policarpo, y que a su vez era oyente de San Juan. También Tertuliano, San Cipriano, etcétera. Y si nos preguntamos que cuál de las dos es la correcta,
pues yo creo que se pueden dar las dos por correctas, ¿no? Bueno, es difícil, ¿eh? Ahí, a ver, ¿cuál es? Puedes hacer una votación aquí en el equipo, ¿no? A ver. Sí, la verdad es que ambas interpretaciones están muy basadas, perfectamente fundamentadas, y de hecho, además, en la tradición, pues también parece que hay partidarios, ¿no? De un lado y del otro de la tradición. En realidad, tal vez, como yo creo que Benedicto XVI comentaba precisamente sobre esto en Deus Caritas Est, hablaba precisamente de este tema, realmente es que las dos en realidad son válidas, y en realidad las dos podríamos decir que son complementarias, ¿no? Siendo las dos verdaderas, pues se complementan y se complementan muy bien, ¿no? Decía, por ejemplo, Benedicto XVI que el hombre puede convertirse en fuente donde emanan ríos de agua viva, pero que para ello debe beber de la fuente original de Cristo. Yo creo que juntando las dos interpretaciones, la imagen que surge a mí me parece una imagen impresionante, o sea, que parece mentira partiendo del corazón de Jesús abierto por la lanzada y de ese agua que emana, pues a todo lo que podemos llegar, ¿no? Y esa imagen es como ese corazón de Jesús que ha abierto un torrente de este agua viva, ¿no? Este agua que es la vida de la gracia también, que se puede ver así, ¿no? Es el bautismo, pero que nos inicia en la vida de la gracia, y a partir de ahí ya es el torrente de la gracia de Dios que está inundándonos continuamente, pero que a su vez hace que nosotros aquí esta idea es muy importante, porque claro, si nosotros nos vemos como todo el día bebiendo, ¿no? Allí venga a beber del agua de Cristo, venga a inflarnos, ¿no? y a llenarnos bien y a estar muy bien nosotros, pero claro, eso no es lo que el espíritu de lo que es todo el Evangelio, ¿no? Entonces esta imagen de yo bebo, pero para a su vez convertirme en fuente, para dar y ser también torrente de agua, es decir, que yo me vacío también, me lleno por un lado, pero me lleno para poder dar a los demás. Esto es lo que es esencialmente evangélico y lo que es el espíritu cristiano. Es decir, el cristiano no es el que está solo, el que está pendiente de sí mismo, viendo cómo busco mi vida de perfección, cómo soy cada vez mejor yo mismo, ¿no? Yo solito y mirándome a mí, ¿no? Es todo lo contrario. Los santos precisamente no se miran a ellos, sino lo que están es totalmente abiertos a los demás, hacia quien miran es hacia afuera. Por tanto, esta idea de yo lo que hago es servir, ¿no? Y solo me ocupo de servir, y por tanto de dar y de entregarme y de dar lo que llevo dentro, porque ¿qué ocurre? Que esa, como es una fuente misteriosa, decimos es un agua viva y misteriosa, pues esta agua no se termina, o sea, no es la cisterna que si se da entera pues se vacía y se queda vacía, pero antes es todo lo contrario. De hecho, hay una imagen que se entiende muy bien: si tenemos una charca, la llenamos de agua y la dejamos ahí, pues ese agua se pudre, se termina pudriendo. ¿Qué es lo que le pasaría a un cristiano, por ejemplo, que no evangelizara, a un cristiano que no dé testimonio de su fe, que no vaya a los demás, que no dé de lo que él tiene dentro y lo comparta con los demás? Pues se termina pudriendo por dentro, porque eso no es ser cristiano, ni es llevar realmente a Cristo dentro. El cristiano por naturaleza es expansivo, tiene que dar y tiene que entregar. Por eso la única forma es convertirse también. Cuando uno ha bebido del agua de Cristo, solo hay una opción, que es convertirse también en fuente, pero para dar a los demás y para ayudar a los demás. Por eso las dos imágenes pues vienen, la verdad es que vienen muy bien y se complementan, ¿no? Y bueno, no nos queda mucho tiempo, pero yo sí que me gustaría ver un último aspecto que también está relacionado con las profecías del Antiguo Testamento y que también es riquísimo y que también ahora podemos entender mucho mejor a la luz del final, ¿no? Visto el final, pues entendemos muy bien todo el significado del principio. Vamos a pedir a Sonia a ver qué nos diga. Sí, bueno, una de las profecías de las que hablabas es de Ezequiel, ¿no? En el capítulo 47, que merece la pena leerlo detenidamente, solamente voy a hacer un poco de mención para recordarlo, ¿no? El profeta Ezequiel es llevado por un ángel probablemente a un río, tiene una visión y ve un río, ¿no? Que bajaba el agua del río bajaba del lado derecho del templo, ¿no? Y este río es el río Cedrón, el torrente Cedrón, y ve cómo está alimentado de agua, pero brota del lado derecho del templo, ¿no? Y este torrente bordea el templo de Jerusalén, y ve Ezequiel como debajo del templo, del lado derecho del templo, hay como un manantial donde brota agua, y parte de esa agua iba a la piscina que llamamos la piscina probática, que también lo menciona en el capítulo 5 San Juan en su Evangelio. Bueno,
Este agua se le pide a Ezequiel, se le pide a Ezequiel que vaya viendo cómo este agua va creciendo, ¿no? O sea, es decir, que vaya viendo la profundidad de este agua, ¿no? Al principio, pues solamente le llega a los tobillos, posteriormente, avanzando, le llega a las rodillas. Y poco a poco, pues ya llega un momento en que le llega a la cintura y posteriormente, pues ya le cubre prácticamente todo el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos como este arroyo, este pequeño arroyo, pues se ha ido convirtiendo, pues en un gran torrente, en un gran río, ¿no? Si realmente vemos ahora cómo estaría el torrente Cedrón, pues prácticamente es un arroyuelo, y podríamos pensar precisamente pues cómo puede ocurrir esto, ¿no? Esta profecía en la que también pues Ezequiel nos dice que a ambos márgenes del río crecerá toda clase de árboles frutales, cuando ahora mismo pues no hay ningún árbol, no hay nada más que piedras, ¿no? Árboles frutales que darán todo tipo de frutos y que no se marchitarán en invierno, que habrá frutos nuevos cada mes. Luego de estas se puede tomar también de estos árboles frutales, además de fruta, pues también como una especie de hierba que curará, ¿no? Pues precisamente cómo puede ocurrir esto, ¿no? Y San Juan precisamente lo que ve es que entiende que en el momento en que el soldado abre el costado de Jesús, la parte derecha del corazón de Jesús, de donde brota sangre y agua, pues comienza precisamente ese manantial, ¿no? Ese tímido manantial que empieza en ese momento, se traslada a lo largo de los siglos su potencia cada vez más. Y también de esto hace referencia a San Juan en el Apocalipsis 22, ¿no? Cuando habla del Cordero brotará un río de agua viva, del Cordero, del corazón roto del Cordero, brillante como el cristal, un agua viva y brillante en medio de la plaza. A una y a otra margen del río hay árboles de vida, que dan frutos 12 veces, una vez cada mes. Está tomado de Ezequiel y sus hojas sirven de medicina para los paganos. O sea que podemos ver cómo también pues todo esto comienza su cumplimiento de estas profecías en el momento de la lanzada del costado. Sí, la verdad es que tiene mucha fuerza esta profecía, merece la pena leerla, porque entendiendo ya lo que ya sabemos, ahora tiene una fuerza tremenda, porque entendemos todo lo que quiere decir. De hecho, me parece que incluso dice que al final el torrente desemboca ya, cuando ya es un río caudalosísimo, desemboca en el Mar Muerto, que todos sabemos que el Mar Muerto está muerto y allí no hay forma de que viva nada, y empieza a hablar de que saneará ese agua y que todo aquel que esté allí estará llena de peces y de vida y de todo. Qué imagen tan fuerte acerca de cómo es la curación del pecado, cómo a partir de ahí, del corazón de Jesús, brotan todos los sacramentos que a su vez nos alcanzan pues la vida, nos alcanzan la vida de la gracia, la vida eterna, el perdón de los pecados, y por tanto donde lo que todo era muerte, y así estábamos muertos antes de su venida y su redención, pues se convierte todo en vida y permanece además. O sea que esto lo bueno es que sigue estando allí y sigue siendo vida, ¿no? Por tanto, una imagen pues muy magnífica, ¿no? Para que nosotros podamos ver y visualizar lo que significa los sacramentos en nuestra vida y en nuestra salvación. Por tanto, bueno, pues ahí tenemos esta idea ya por cerrar y pues ya no nos queda tiempo, pero esta idea de la fuente de agua viva que nos limpia, que nos lava, que quita la sed, que nos refresca, que nos da vida, que nos alimenta, que nos da pureza. Y todo esto, que es lo que necesitamos hoy, porque claro, esto hay que llevarlo también al momento y al momento práctico. ¿Qué más podemos necesitar que todas estas cosas, ¿no? Que nos limpien, que nos quiten la sed de muchas veces de estas cosas materiales que nos abrasan y que nos quitan la paz totalmente, ¿no? Y llenarnos pues del espíritu que nos da el verdadero agua, que además hace que no volvamos a tener sed. Pues esto es lo que necesitamos hoy, que es acudir. ¿Y a dónde hay que ir? Pues al corazón de Jesús. Sí, de ahí es de donde ha surgido, de ahí es de donde emana. Por tanto, tenemos los sacramentos, pero además el corazón de Jesús, ¿no? A Él es al que tenemos que ir. Y
Y luego, para ya la última imagen, que es ser nosotros fuente para los demás, tenemos que llevar el corazón de Jesús a todos los demás. Hay que darles de este agua viva, hay que mostrarles quién es Jesús, cómo ha abierto su corazón para todos nosotros. Y por tanto, pues tenemos que llevar el corazón de Jesús a todos los demás, ¿no? Y ser apóstoles suyos, y con la seguridad de que estamos haciendo el mayor bien a nuestros hermanos, ¿no? No hay mayor tesoro, mejor regalo que podamos dar que darles de este agua viva, que darles del propio corazón de Jesús, que llevarles dentro del corazón de Jesús. Bueno, pues ya con esta meditación terminamos, nos despedimos y hasta el siguiente programa. Venid a mí, no importa lo que habéis sido, porque soy yo mismo quien os ha salido al encuentro. Te llenarás de gozo al contemplar cómo el amado se desvive por sus criaturas. La verdadera devoción al corazón de Jesús. Desde España, en los dictados de Jesús al mundo, sale al encuentro para ti, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.